Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Melanie Faz y bienvenidos a mi primer video. Chicos, les saludo con mucha alegría, con mucha felicidad en mi corazón, porque este proyecto de YouTube ya es una realidad. Entonces, estar platicando, estar hablándoles a cada uno de ustedes que me están viendo es una alegría inmensa en mi corazón. Y la verdad es que con este tema de YouTube yo ya venía trabajando tiempo anterior, pero fue hasta apenas el día de hoy que he recibido la indicación de que es tiempo de que se pueda activar este canal, que se empiece a subir contenido, que se empiece a mostrar en medio del mundo, ¿de acuerdo? Quiero platicarles rápidamente como el propósito de este canal, la visión que vamos a tener, la dirección hacia dónde vamos a ir avanzando, el propósito de cada uno de los videos que tengo planeado subir. Y la verdad es que todo esto se resume en un solo versículo de la Biblia, ¿de acuerdo? Hace algunos meses atrás o semanas, en mi iglesia se trató de un tema que decía los violentos por el reino. Entonces, la verdad es que Dios ya venía hablando a mi vida acerca de qué es lo que yo debía de hacer, pero fue hasta este momento, hasta este mensaje que fue como la gota que derramó el vaso y dije, ok, manos en acción y bueno, aquí estamos. Les voy a leer este versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí cuando habla del reino de Dios se refiere al gobierno total de Dios en la tierra, el gobierno total de Dios en cada una de las vidas de los seres humanos. Y la verdad es que cuando dice que el reino de los cielos había estado sufriendo violencia, es que el día de hoy también la sigue sufriendo. Y en ese momento sufría violencia porque la gente había endurecido su corazón, porque la gente había rechazado por completo a Dios, porque no querían saber absolutamente nada de Dios, preferían seguir con su vida normal, con su rutina de todos los días, dejando a Dios por muy fuera de sus vidas. Entonces, la verdad es que si ustedes se ponen a pensar y pueden escuchar mis palabras, se parece bastante a lo que el día de hoy como sistema, como sociedad, como planeta, como país, es lo que estamos viviendo. La verdad es que el tema de Dios es muy poco aceptado, es muy criticado y la verdad es que a la mayoría de gente que yo conozco es como que rechazan por completo la opción de Dios. Podemos platicar de otros temas super padre, interactuar, pero cuando se toca a Dios ya es como, no, ya se hacen divisiones y todo eso. Entonces, la verdad, este tipo de violencia es la que sufre el reino de los cielos. Y la verdad, cuando en el versículo termina diciendo, los violentos son los que lo arrebatan, es como la solución a toda esta violencia que está viviendo el reino. Y, por ejemplo, los violentos es algo totalmente diferente a lo que el día de hoy como sociedad podemos comprender. O sea, no es algo tosco, no es algo no sé, pues violento, no es algo que se trate como a golpes, que sea algo como impulsivo, que sea algo como bravo, la verdad es que va totalmente diferente, ¿de acuerdo? Una persona violenta, en ese sentido, una violenta por el reino de los cielos, es una persona que es valiente, una persona que conoce, no a la perfección, porque nadie puede conocer a la perfección a Dios, porque hay muchísima profundidad en Él, en todo lo que se refiere a Él, pero conoce su nombre, conoce quién es Dios y se puede levantar con valentía, con esa fortaleza para gritarle al mundo, para gritarle a la sociedad que hay una esperanza, que hay algo mejor en esta vida, que no es algo como nos han enseñado, ¿no? De naces, creces, te desarrollas y mueres. Y ya, ese es el plan o la aspiración que tenemos como seres humanos. Y la verdad es que va muchísimo más allá de lo que nuestra mente humana y limitada puede comprender, dejando atrás probablemente las críticas de las familias, de los amigos, de vecinos, dejando atrás las burlas, dejando atrás todo lo que el día de hoy sufre la gente creyente, dejando atrás solamente importando una cosa, decirle al mundo que Dios existe, que Dios es real, que Dios es la solución a todas las situaciones que como sistema, como planeta estamos viviendo. Y la verdad es que referente a todo esto, este canal va dedicado. Yo recibí este llamado o esta dirección, esta instrucción de parte de Dios de poder hacer un canal, de poder crear contenido para que todas las personas que me estén viendo puedan saber que sí hay Dios,
que sí existe, que sí es real, que está vivo y que puede hacer cosas de verdad asombrosas. Mi vida es un testigo vivo de que Él hace milagros, que Él hace proezas, que Él hace cosas maravillosas. Entonces, el día de hoy yo quiero proyectarles esto a cada uno de ustedes. Y también quiero hacerles la invitación para que se puedan unir conmigo a esta hermosa aventura de poder conocer a Dios, de poder experimentarle, de poder saber que Él es real, de poder conocerle como proveedor, como fiel, como amoroso, como de muchas otras maneras que Él siempre está dispuesto a mostrarse para cada uno de nosotros. El deseo de mi corazón más profundo para este canal es que pueda ser algo más allá de videos, más allá de que yo esté platicando con ustedes, más allá de que puedan salir palabras de mi boca, que ustedes cada vez que puedan buscar mi canal, que puedan seleccionar cada uno de los videos, ustedes puedan encontrar a Dios en medio de este canal. Que a lo mejor si ustedes están pasando por alguna necesidad, por alguna circunstancia difícil, complicada, puedan ustedes venir aquí, puedan escuchar la voz de Dios diciéndoles el por qué probablemente, o el qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo deben reaccionar ante esa situación que estén viviendo, o a lo mejor en situaciones que se pueden presentar en un futuro. Que fuera de que ustedes puedan verme en una cámara, ustedes puedan tener la seguridad de que es Dios hablándole a sus vidas, y ese sería mi mayor recompensa, que ustedes puedan salir bendecidos con cada uno de los temas, con cada uno de los videos que se puedan estar subiendo el día de hoy. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy y esta es la dirección que vamos a estar tomando en este canal. Estoy muy alegre, en verdad estoy muy feliz por ya platicar con cada uno de ustedes. Y pues nada, al final en la cajita de descripción les voy a dejar el link hacia una alabanza que va referente con todo esto, ¿de acuerdo? Voy a tratar de hacer esto mismo, voy a dejarles alabanzas que vayan referentes con este tema, con el tema que vayamos tocando, pero en este momento les voy a dejar el link hacia este tema de ser violentos, de despertar, de levantarnos en medio de una generación, medio de una sociedad que necesita urgentemente a Dios. ¿De acuerdo? Eso es todo por el video de hoy. Estoy muy feliz de poder ya estar con cada uno de ustedes, de poder estar hablando. Deseo con todo mi corazón que Dios pueda bendecir sus vidas y que pueda bendecir también sus familias. Les mando un abrazo enorme y no se olviden que nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Melanie Faz. Bye.